En este video aprenderás cómo crear tu primer modpack, cómo crear modpacks en segundos, cómo compartir tu modpack con tus amigos, cómo realizar la actualización de tus mods y cómo corregir los errores cuando actualices los mods y ya no sean compatibles con tu actual Fabric API. Así que quédate hasta el final. ¡Comenzamos! Te voy a enseñar la forma más fácil de crear modpacks rápidamente, en cuestión de segundos, y siempre puedas estar actualizando con un solo clic. Vamos a utilizar la aplicación de CurseForge. Si no tienes cuenta, créala. Es súper rápido. Entramos a CurseForge. Aquí le vas a dar Sign In. Si no tienes una cuenta, vas a crear una cuenta. No te preocupes. Le das clic aquí en crear una cuenta. Eliges alguna red con cual conectarte. Yo ya tengo aquí mi cuenta creada. Voy a crear una alterna con Twitch rápidamente para que veas el proceso. Yo me estoy logueando con Twitch. Aquí le vamos a aceptar, confirmar. Sí, todo sí, todo sí. Y listo, creamos nuestra cuenta. Ahora, el paso número 2 será obtener la aplicación de CurseForge. Venimos aquí, le damos clic a Download Standalone. Esta es la que nos interesa. La van a ejecutar y aquí vamos a darle siguiente. Vamos a elegir la ruta donde quieren que se instale. Se va a comenzar a instalar. Rápidamente se instala, son 110 megas. Si les ofrece algún complemento, díganle que no, o al menos que ustedes quieran. Y listo, les va a abrir la aplicación de CurseForge. Ustedes aquí no van a ver ninguno de estos modpacks que yo ya creé. Y el siguiente paso que van a hacer ustedes es darle aquí al signo de más. En caso de que no les haya cargado automáticamente Minecraft, y le van a dar aquí Scan Computer for Games. Van a elegir el disco C, que es donde se instala por default Minecraft, o si ustedes lo instalan en algún otro lugar, eligen aquí la ubicación y le van a dar Scan. Listo, terminó. Y ahora sí les va a mostrar los juegos que tienen. Aquí vamos a elegir Minecraft. Y ahora sí, aquí les va a salir solo todo esto, sin nada. Ustedes pueden crear una carpeta o un grupo para que separen sus modpacks que vayan haciendo. Se los recomiendo mucho. Yo, por ejemplo, tengo Biomas, tengo el de la Ether. Tengo estos que creé inicialmente y están aquí regados afuera. Pero bueno, ¿cómo se crea? Así de fácil. Tiene este botón de crear. Le dan clic aquí en Create. Aquí le van a dar el nombre. Mi primer modpack. Yo le voy a poner este nombre así nomás porque se me ocurrió rápido. Aquí eligen la versión. ¿En qué versión quieren que sea el modpack? Yo voy a hacer un modpack para la última versión, 26.2. Y aquí eligen el loader. Pueden elegir Forge, Fabric, Kilt, NeoForge o Vanilla. Para este ejemplo, yo voy a elegir Fabric. Y aquí ponen el loader. ¿Qué versión del loader es la que vamos a utilizar? Voy a dejar la más reciente. Si ustedes quieren cambiar la imagen, esta la pueden cambiar aquí. Les pone algunas por default. Yo voy a poner una diferente para diferenciarlo de los demás modpacks que tengo creados. Y le vamos a dar a crear. Listo. Aquí aparece. Si yo ahorita le doy play, me va a abrir Minecraft Vanilla. Y pues no tiene caso crear modpacks si no le van a poner mods. Aquí lo importante y lo interesante llega en este momento. Le van a dar clic aquí encima. Y si se fijan, ya nos agregó el primer mod que es el Fabric API. Importantísimo siempre. Ya sea que los mods que agreguemos lo usen o no lo usen, como ya instalamos un modpack de Fabric, ya nos carga la API automáticamente. Y ahora, para agregar contenido es tan fácil como darle a clic de agregar contenido. Por default nos aparece seleccionado mods. Nosotros podemos agregar datapacks, paquetes de recursos, shaders o mundos. Ahorita vamos a cargarle solamente mods. Aquí nos dice que hay 5.452 proyectos cargados. Nos está acomodando por los más llamativos y tenemos dos filtros activados. El filtro es que son para Fabric y para la 26.2. Y aquí podemos filtrar por diferentes categorías de mods. Magia, creación, performance, almacenamiento, reparaciones, RPG. Si ustedes están buscando algún modo en especial, aquí lo filtran. Y aquí los podemos ordenar por relevancia, por los más importantes, por los más populares, por los que tienen últimas actualizaciones, en fin, etc. Y para instalarlos es tan fácil como darle el botón de Install. Quiero instalar Hey, quiero instalar Jade, que son los básicos de siempre. Por eso es aquí luego Clumps para rendimiento, Sodium, Entity Cooling, Waystones, Iris para los shaders que no falten. Si yo aquí ordeno por la popularidad, pues aquí nos va a acomodar esto. Los que ya instalamos ya nos sale así, Recently Updated, Apple Skin. Una vez que instalamos los mods que queramos, le vamos a dar aquí la tachita y vamos a ver que aquí están agregados todos los mods. Valve, nosotros no agregamos Valve, pero lo que pasa es que este es una dependencia de alguno de los mods que agregamos. Entonces CurseForge ya te hace eso. Tú no tienes que estar buscando ni descargando manualmente las dependencias. Cuando tú descargas un mod
que tiene dependencias, automáticamente también te las instala. Eso es una joya. Se fijan, Prekill, Shogi, todos estos nosotros no los descargamos. Son dependencias que se instalaron automáticamente. Y listo, le damos play. Aquí vemos que nos está cargando el modpack y le vamos a dar play. Sí. Entiendo los riesgos. Vamos a jugar. Nos carga rápidamente. Nos abre una nueva instalación, obviamente. Y listo, vamos a crearnos un mundito rápidamente. ¡Voilá! Tenemos nuestro Minecraft con el modpack que creamos nosotros. Nos faltó agregar un mod que nos muestre los mods que tenemos instalados. Pero si yo me voy a opciones, a gráficos, vemos que ya tenemos el Iris instalado, el Sodium. No tenemos ningún shader porque no instalamos shaders. Vamos a corregir eso. Sirve que instalamos un controlador de mods. Me voy a salir. Y miren qué fácil es agregar nuevos mods. Agregamos contenido. Aquí voy a buscar mod menú rápidamente. Y ahora aquí nos vamos a agregar shaders. ¿Se fijan? Voy a agregar shaders. Vamos a buscar shaders. Bueno, que nos recomiende 166 millones de descargas. Los Complementary Reimagined los voy a instalar. Y los BSL los voy a instalar. Cierro aquí. Y se fijan, ya me aparece aquí los shaders que van incluidos en el modpack. 18 mods, 2 shaders. Vamos a darle play. Nos abre el launcher, le damos play. Entramos a Minecraft, logo grande. Se fijan, ya nos aparecen aquí los mods para poder configurarlos sin ningún problema. Nos venimos a los shaders y miren, aquí aparecen los BSL y los Complementary. Vamos a poner los BSL. Aplicar. Miren nada más. Tenemos shaders funcionando sin tener que instalar manualmente Iris, Sodium, shaders, estar buscando nombres que no conocemos. Y así de fácil creamos este modpack. Para ver tus modpacks, aquí arriba le das a My Modpacks y te van a aparecer los modpacks que tú estés creando. Puedes crear la cantidad infinita de modpacks de Fabric, de Forge, NeoForge, de todos los puedes crear. Poner puros mods de optimización, crear mundos con 200 mods. Y así puedes crear modpacks prácticamente en segundos. Ahora, ¿cómo le compartes el modpack a tus amigos? Ojo, que le compartas el modpack no quiere decir que tus amigos vayan a poder jugar contigo, ya que para esto necesitarías montar un servidor. Si no sabes cómo montar un servidor, yo te lo dejo en la descripción cómo montar servidores, para que no solo juegues en local con tu servidor de pruebas, sino que también lo abras al mundo y cualquier amigo que tengas en cualquier parte de este planeta se conecte a tu servidor. Más adelante les haré un video donde les muestro todo el proceso para que realmente puedan crear un modpack, instalar en su servidor, instalarle los mods, jugar con sus amigos. Va a ser un video un poquito largo, pero va a ser muy bueno. Pero si sientes que creaste un modpack que vale la pena jugar, inclusive en sus mundos individuales, para compartir el modpack solamente tienes que venir, darle clic derecho y darle donde dice Share Profile. Aquí te va a decir que lo puedes exportar como un zip o poner un código. El código tiene la desventaja que dura solamente 7 días, pero si se lo vas a pasar a tus amigos nada más, no pasa nada. En cambio, si quieres hacer un modpack que sea público, como los que yo he hecho para ustedes, ahí sí deberías exportarlo como zip y subirlo a CurseForge. Eso lo veremos en otro video. Ahorita vamos a ver cómo lo compartes con tus amigos. Le vas a dar generar un código y aquí les puedes generar un link directo para que le den clic y ellos lo instalen en su respectiva aplicación de CurseForge o con código. La verdad es más fácil el código, ya que aquí nada más tú copias el código y tus amigos lo que van a tener que hacer es venir a este botón que dice Import. Y aquí van a pegar el código que te generó. En nuestro caso nos generó este código. Aquí le vamos a dar importar y va a empezar a descargarse y a instalarse solito, mira. Así de fácil y rápido, sin hacer nada más. Y listo, ya nos lo creó. Aunque la verdad no sé si este es el original o este es el original. Ya que se llaman igualito. Y como nosotros lo creamos, pues ya lo teníamos. Ahora bien, si lo que quieres es borrar un modpack porque ya no te gustó, ya está desactualizado o cualquier situación, le vas a dar aquí botón derecho y le vas a dar Delete Profile. Así de fácil borras el modpack. Y hablando de actualizaciones, voy a entrar a este modpack que yo creé, un Ultimate NeoForge Client, que consta de 57 mods. Todos son del lado cliente, es para un cliente vanilla, pero hecho con NeoForge para que tengan mapa, performance, sonidos, shaders, en fin, todos estos mods ya creé. Y si se fijan, aquí nos aparece update, que ya podemos actualizarlos. Yo aquí los puedo actualizar de forma manual. Better Mod List, le voy a dar update y me la actualizó.
Pero la verdad es que es muy cansado de pronto irte dándole clic. Es por eso que si nosotros le damos Update All, nos va a actualizar los 21 mods. ¡Pram! Y así de fácil y rápido es mantener tu modpack actualizado. Ojo, esto es importante. Yo actualmente tengo este cliente de nuestro servidor Wanderleaf, que pueden entrar a jugar con nosotros y probar más de 200 mods. Les voy a mostrar que aquí yo ya tengo muchos updates pendientes, 26 updates, y podría hacerle el update. Pero en mi caso, como es un cliente para un servidor, tengo que actualizar los mods tanto en el servidor como en el cliente. Y ojo, aquí viene lo importante, la nota importante. Si yo actualizo Hey, va a crashear Minecraft. Ya lo hice, por eso sé que crashea. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me instaló la versión más nueva al hacerle update, pero la versión de Hey que se instala cuando actualizo ya no es compatible con mi modpack. Dejó de ser compatible, no recuerdo si con el loader o con el API. Entonces yo tendría que actualizar mi API, pero al hacer la actualización de API tal vez desconfigure varios mods. Así que cuando me crasheó, lo único que tuve que venir a hacer fue reinstalar la versión más viejita que tenía de Hey instalada. ¿Cómo instalas versiones viejitas si tienes este problema? Súper fácil, le vas a dar clic en el título. Aquí puedes ver lo que hace el mod. Por si te interesa algún mod y no sabes qué hace, le das clic, entras y lo ves. Y si te gusta, lo instalas. Y aquí donde dice versions, normalmente CurseForge siempre te va a instalar la versión release más nueva que hay, o puede ser que te instale la beta. Cuando yo actualicé, pues nos actualizó a una de las versiones de agosto. Y al momento de instalarla nos decía que no podía soportarla, no era compatible. ¿Qué tuve que hacer? Si se fijan, actualmente tengo instalada la versión 19.32, bueno, la 359, que fue liberada el 7 de agosto del 2026. Si a ustedes les pide que reinstalen la versión más viejita, es bien fácil. Por ejemplo, yo voy a probar con la que está abajo. Nomás le dan install a la otra versión que quieren instalar, se desinstala la más nueva y se instala la viejita. Así de fácil, se corrige el error de si actualizan sus mods y alguno les dice que ya no es compatible, que tienen que reinstalar otra vez la versión anterior que tenían. Si ustedes van a estar jugando en local nada más, pues sí, pueden darle a actualizar todo para que tengan las mejores actualizaciones de su modpack. Pero cuando creen modpacks que ya van a empezar a usar en servidores, aquí el proceso pues se vuelve un poquito más tedioso y hay que hacerlo con cuidado. Si se fijan, yo en el cliente de Wanderleaf incluye 192 mods más librerías, incluye paquetes de recursos, que les incluye todos estos paquetes de recursos, les incluye 9 shaders a su antojo. No puse ningún datapack, porque nosotros mucha parte de la generación del mundo la hacemos a través de mods cargados del lado servidor y obviamente del lado cliente. Yo voy a entrar a nuestro mundo de Wanderleaf. La verdad es que si nos toma cerca de 2 minutitos, 1 minutito y medio de que cargue todos los mods. Aquí les comparto la IP si quieren entrar a jugar, amigos. 69.41.184.23, 2.255.70 es el puerto. Hola, ballenas, ¿cómo están? Tiburoncín, ujaja. Tiburoncín, ujaja. Y bueno, amigos, así de fácil fue crear sus propios modpacks. Pueden crear modpacks de aventura, modpacks RPG, modpacks de construcción, modpacks con los enemigos más rotos y chetados, o modpacks divertidos, acuáticos, con muchos animalitos. En fin, ustedes son los genios y los creativos de sus propios modpacks, ya sea para que jueguen en sus mundos en solitario o los compartan con sus amigos. Si tienes alguna duda, no olvides dejármela en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte al canal, amigos. Que por cierto, gracias a todos ustedes porque ya somos más de 500 en la comunidad. ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, ahora déjenme, voy a desayunar algo porque la verdad hace hambrita, pero yo los veo por aquí en más videitos. ¡Hasta la próxima!